Vamos a seguir un orden, tratar de que sea un orden lógico para entender cómo aparece la figura del curador urbano en nuestro país y de alguna manera revisar rápidamente cómo está constituido el régimen disciplinario de esos particulares actualmente. ¿Listo? Entonces arrancamos con este tema, digamos, con la génesis del curador urbano, pero tenemos que tratar varias cosas. Tenemos que hablar en principio de lo que es función pública. Eso requiere, digamos, para entenderlo, lecturas interminables, qué es la función pública, hasta dónde se extiende, cómo se subdivide. Pero en términos generales, decimos que cuando tenemos la concepción de curador urbano en nuestro ordenamiento jurídico, entonces ya no hablamos de funciones públicas únicamente a cargo del Estado, sino que aparece un particular, como siempre decimos, el curador urbano es un particular en ejercicio de funciones públicas, todo el mundo lo dice, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo repite, ¿sí? Y eso nos abre un escenario sobre el que vamos a trabajar este tema. ¿Por qué pongo aquí a Jaimito el Cartero? Eh, digamos que él era esforzado en su trabajo, siempre trabajaba, pero siempre quería evitar la fatiga. Y pareciera ser que esa función pública en cabeza de particulares obedece a eso, a que el Estado quiere trabajar, quiere hacer lo que le corresponde, lo que le toca, lo que se espera, pero quiere evitar la fatiga. Y entonces se echa, mejor dicho, se desprende, dicho de otra manera, se desprende de funciones que le corresponden en principio y se las entrega a un particular para que el particular se haga cargo de ellas. Eso bajo unos criterios, unos lineamientos, no de cualquier forma, pero sería eso. Entonces, cuando piensa uno en el curador urbano, y no solo en el curador urbano, sino en particulares que ejercen funciones públicas, que de por sí eso ya es raro, eh, pues no hay mejor descripción que esta. ¿Sí? El Estado quiere no hacer tanto esfuerzo, hay razones de peso, hay justificaciones que ya vamos a ver, pero en el fondo es eso. El Estado no quiere o no puede o encuentra mejor que eso lo haga un particular. Bueno, esta imagen es muy diciente. Digamos, piensa uno en burocracia, pero la burocracia tiene dos enfoques, o digamos dos maneras de verla. Una que es el sentido peyorativo del término, en donde la burocracia es lo que vemos hoy en medios, lo que vivimos en Colombia, lo que vivimos en el mundo moderno, esa burocracia que raya con la esencia de la función pública, pero es diferente a la burocracia que proponía o que estudiaba Weber en sus escritos. Él decía, ciertamente, y digo yo de manera muy inteligente, que la burocracia es propia de toda organización social. Es decir, en donde haya una organización social va a existir burocracia, pero entendida como la relación entre el Estado y sus agentes, entre sus servidores, sus colaboradores, es decir, todo el que trabaja para para el Estado, ¿sí? Y con el Estado, y para conseguir los fines del Estado, es parte de esa burocracia, tiene una relación burocrática con el mismo Estado. Eh, digamos entonces que no de entrada entendamos al curador urbano como una manifestación burocrática en sentido peyorativo, sino en el buen sentido, como aquel, igual que el notario, igual que los otros particulares que ejercen funciones públicas, aquel que viene a colaborar con el Estado y tiene una relación, digamos, armónica con este. Seguimos con el origen del curador urbano, pero entonces primero tenemos, como les decía, que hablar de función pública. La función pública ha tenido una evolución que uno, siendo muy descortés, la puede resumir en varios episodios, digamos en 4 episodios, ¿sí? O más bien en tres episodios de los que nosotros en Colombia nos valemos para adoptar la forma de función pública que tenemos hoy en día. Hablamos entonces de Francia en primer lugar. En Francia, inicialmente, esto no se preocupen, es un brochazo histórico que hay que hacer, porque si uno no entiende esto, difícilmente entonces va a entender
¿por qué un curador urbano en Colombia? ¿Para qué un curador urbano en Colombia? ¿Por qué se justifica o por qué no debería existir? ¿Sí? Hay que tener esto claro para después hablar de relación especial de sujeción del curador urbano, de proporcionalidad, de legalidad en su régimen disciplinario. Continúo. En Francia, decimos que la función pública, entendida como esa manera de ejercer el Estado sus funciones y alcanzar sus fines, se basaba en la preparación y el mérito. Los franceses tienen esa fama, preparación y mérito. Los servidores públicos de Francia, los funcionarios, los colaboradores del Estado, tienen que pasar esos filtros, preparación y mérito, para entrar a ser parte de ese músculo funcionarial del Estado. Y en Francia se han tenido épocas también o fases en esa evolución de esa visión. Pongo aquí en primer lugar a Luis XIV, del que siempre hablamos cuando tocamos estos temas. Y Luis XIV, cierto o no, se dice que dijo: el Estado soy yo ante el Parlamento francés. Eso describe cómo pensaba el rey y cómo hacía sus cosas. El Estado soy yo. Para ese rey, puede uno concluir, era irrelevante la figura del servidor público, cómo estuviera vinculado, qué hiciera, etcétera. ¿Sí? O sea, la función pública estaba enmarcada dentro de esa monarquía absoluta en donde se hacía todo lo que el rey decía, como el rey decía y al modo en el que el rey proponía. Eso en principio, pero luego, bueno, eso por allá en los años 1600, pero luego, no sé, siglo y medio después, un siglo, los que saben de historia me corregirán, aparece nuestro amigo Napoleón y el Estado, la forma de Estado que él propone, replantea esa relación del Estado con sus servidores. Y entonces propone en esos cambios que debe haber una relación de compromiso y retribución entre el Estado y sus servidores. ¿Ya? No estamos hablando de particulares, funcionarios públicos, no, quienes colaboran con el Estado. Esas personas deberían estar comprometidas al máximo con el Estado, sacrificando incluso a veces intereses propios, pero recibiendo a cambio una retribución que vale la pena, estabilidad, prebendas, garantías, etcétera. Entonces, fíjense que ya no se tiene esa concepción de poca importancia al servidor público, como la de Luis XIV, sino que ya empieza a tener una cierta relevancia el servidor público y su relación con el Estado. Aquí en la tercera imagen vemos, bueno, pues unos obreros franceses, pero son para significar el famoso fallo blanco, que todos conocemos, los que hemos estudiado derecho y los que somos inquietos en cultura general tal vez, el fallo blanco. Rápidamente recordamos el fallo blanco, entonces un vehículo de una empresa de tabaco en la que tenía participación el Estado francés atropella a una niña, su padre interpone pues las acciones legales y termina siendo indemnizado. Y es, digamos, la primera luz que se tiene sobre la responsabilidad del Estado por actos de particulares, porque los empleados aquellos de la empresa tabaquera no hacían parte del músculo funcionarial, como ya utilicé ese término, francés, ¿sí? Sino que eran unos particulares que causan estos daños a la niña y en virtud de eso el Estado es llamado a responder. Entonces, ese modelo francés y esa jurisprudencia francesa nos va dando luces de lo que vamos a tener actualmente en Colombia. Pasamos a Alemania y aquí empezamos a hablar de derecho disciplinario. Por ahí veo disciplinaristas conectados y sabemos que Otto Mayer proponía entonces una relación de disciplina entre los funcionarios y el Estado. Eso se traduce en relaciones especiales de sujeción que hemos estudiado en Colombia ya por décadas, que ya tenemos doctrina sobre el tema, que ya podría decir uno es una categoría dogmática del derecho disciplinario, la relación especial de sujeción, pero ya vamos a ver más adelante de qué se trata. ¿Y cuál es la relación especial de sujeción que tiene el curador urbano con el Estado?
Lo vamos a ver. Pero bueno, nos quedamos con que en Alemania la relación que tiene el servidor público o el colaborador, el agente del Estado con el Estado mismo, se fundamenta en la disciplina. O sea, tiene que ser disciplinado. Esa es la base en Alemania. Y aquí tenemos entonces el modelo español. Estas diapositivas se van a ir poniendo serias eh, a modo que vamos avanzando. Entonces tenemos que España adopta, digamos, esa evolución que viene desde Francia y Alemania, eh, y de igual manera que en Francia y Alemania no aparece muy clara esa figura de particulares en ejercicio de funciones públicas, pero entonces adopta el tema de la disciplina, adopta el tema del mérito, adopta el tema de la preparación para sus agentes, para los colaboradores del Estado. Estamos hablando de función pública para entender el origen del curador urbano. Seguimos. Pero en España, digamos que no siempre fue así como es actualmente. Porque aquí les traigo, yo les presento, a algunos ya les he mostrado, una patente de corso y represalia, así se denominaba en épocas de la colonia. Entonces el rey o la autoridad territorial expedía unos permisos, para entenderlo, a unos particulares para que ejercieran funciones propias del Estado. Esto, entiéndase, en un contexto colombiano sería como una fuerza naval paramilitar, así la han descrito algunos autores, se me escapan los nombres, pero la han descrito así, porque los propietarios de barcos, generalmente comerciantes, ayudaban al Estado, a la corona española, a cuidar sus aguas, ¿sí? Porque la Fuerza Naval Española no alcanzaba para cuidar toda la extensión de agua que iba conquistando. Entonces tuvo que hacer uso de esta figura para que esos particulares le ayudaran con esa custodia de su territorio y les concedía unas prerrogativas, por ejemplo, les daba el armamento, les daba los cañones, les daba los pedreros, les daba las armas blancas que necesitaban, que no se conseguían fácil en el comercio, todo se lo daba. Les daba unos tratamientos especiales portuarios, por decir, entenderlo de alguna manera, no le cobraban el parqueadero a sus embarcaciones. Tenían unos privilegios por ayudarle al Estado y unos compromisos, pero su finalidad a través de estas patentes de corso era esa, colaborar con lo que haría la Fuerza Naval de la corona española, como si ellos fuesen parte de esa Fuerza Naval. Esa es una patente de corso y represalia. Oiga, es que el nombre es hasta cruel, y represalia, o sea, podían hacer cualquier cosa. Y llegamos a Colombia. Como siempre, entonces Colombia recoge muchas cosas de sistemas europeos y digamos, para aterrizarlo, entonces, porque es que en Colombia sí está bien marcado, ¿cómo es eso de que una función pública en cabeza de un particular? Hay por allá un antecedente que los de la supernotariado conocen bien, y es la ley tercera de 1852. Esa ley es la que crea la figura del notario y es la ley que da por abolidas las anteriores escribanías de la época de la colonia y habilita, echa a rodar esa figura de un particular que ejerce una función pública. Eso empezó a andar desde allá. Luego han venido otras formas de esa colaboración, de las más recientes, la del curador urbano. Pero uno de esos antecedentes es ese. Entonces, fíjense que algo recoge de por allá ese sistema europeo de la colonia, el español, para desprenderse el Estado colombiano de sus funciones y entregárselas a un particular. Pero aquí lo vamos a entender mejor, porque vamos a hablar del control urbano. Una cosa es entonces hablar de la función pública, la forma de la vinculación de cómo se vincula un servidor con el Estado, de qué obligaciones tiene, de qué necesita para lograrlo. Y otra cosa es hablar del control urbano, otro eje de nuestro tema, el control urbano. Y los antecedentes del control urbano en nuestro país, digamos, no es fácil detectarlos, pero aquí tenemos uno.
Felipe II de España, el Prudente, católico, ahí lo vemos con su rosario en la mano, vestido de negro como aquel que renuncia a las cosas mundanas y se viste de negro para recordarlo, y expidió las ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias. Hoy por hoy uno va a un pueblito, casi todos los pueblos de Colombia, y uno encuentra una plaza central en donde está la iglesia, en donde está la alcaldía, en donde está, bueno, lo más importante del pueblo, y de ahí para allá, manzanas bien organizadas. Pues eso viene desde allá, desde las ordenanzas de Felipe II, quien dispuso que así debería ser la organización de las nuevas colonias españolas en América. Él dijo en sus decretos que debían buscar los colonizadores el lugar más elevado, hacer una plaza en el centro, a escuadra ir haciendo las viviendas, y a medida en que fuera creciendo la población se iría extendiendo. Esa es la organización que se tenía en España y es la organización que se adoptó en las colonias españolas, que después perduró en Colombia y que hoy en día tenemos. Bueno, digamos no solo en colonias españolas, sino con una visión de organización de control urbano europeo, así se disponían las ciudades. Pero eso viene de allá. Aquí hay una transcripción de esa ordenanza, así se escribía en ese tiempo. De la plaza salgan 4 calles principales, una por medio de cada costado de la plaza. Las 4 esquinas de la plaza miren a los 4 vientos principales, porque de esta manera, saliendo las calles de la plaza, no estarán expuestas a los 4 vientos principales, que serían de mucho inconveniente. Enredado. Pero señores, así de enredado es el régimen al que tienen que enfrentarse los curadores urbanos en su ejercicio. Es decir, así de enredadas son las actuales normas urbanísticas, así de difícil la tiene el curador urbano para ejercer su función. Ya vamos a ver. Recuerden que si van surgiendo preguntas, no duden en votarlas, ¿listo? Estamos hablando del control urbano en Colombia. Fíjense entonces que veníamos con esa visión europea, porque había querido España que así fuese, hasta la ley 153 del 87, en donde definitivamente quedan abolidas todas las leyes españolas, en virtud de su artículo 15. Todas, absolutamente todas. Diría uno entonces, en lo que se refiere al control urbano y la organización territorial también. Sí, en ese momento nos quedamos con lo que disponía el Código Civil. El Código Civil, sobre que era casi nada. Eran 3 artículos, no más. Eso era toda la normatividad que teníamos sobre el tema. Entonces, ahí vemos que Colombia está otra vez de nuevo haciendo copia de España hasta ese momento, porque, como les decía, al ser abolidas las leyes españolas, nos quedamos únicamente con lo que era nuestro Código Civil, únicamente, y disponía lo siguiente. Bueno, aquí les traigo al doctor Andrés Bello, ya lo reconocerían, y él no es, mejor dicho, no es que nos, con separarnos y abolir todas las leyes españolas, no quedáramos nosotros con una visión europea del ordenamiento territorial y el control urbano, porque les he dicho, quedamos con lo que estaba en el Código Civil, que eran 3 artículos, el 680, 681 y el 913. Y si recordamos nosotros, eso viene del Código chileno, del Código Civil chileno, que a su vez fue redactado aquí por nuestro amigo, echando mano de las 7 partidas, del Código Comercio de Francia, de la novísima recopilación de España, del derecho romano. Sí, es un derecho europeo que se puso en el Código Civil chileno, que se trajo acá, y lo que nos, digamos, terminó determinando nuestros límites en el ordenamiento territorial. Si vemos el 680, 681 y 913 del Código Comercio, hablan de la protección de las calles, plazas, puentes, pero eso a brochazos muy grandes, puentes, caminos y demás lugares de propiedad de la Unión.
y el 913 de paredes medianeras. Entonces se decía que las paredes no podían ser de más de 3 metros, si mal no recuerdo, y que se necesitaba el permiso del vecino que iba a ser afectado, algo parecido a lo que tenemos hoy en los trámites de licencias urbanas. Y eso fue evolucionando. Digamos que esa fue la base, fue insuficiente, obviamente, y fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy, que ya vamos a ver en qué consiste. Aparece entonces, en algún momento de la historia, el curador urbano. Ya vamos a ir al régimen disciplinario del curador urbano. Todo esto, como les decía, es introductorio para que podamos entender por qué un curador urbano. Origen del curador urbano. Y es que, les adelanto, causa de... a mí me chocó, me estremeció que las justificaciones para la existencia del curador urbano fueran en respaldo de esa primera diapositiva que pusimos, ¿sí? Que el Estado quería evitar la fatiga, que el Estado no quería hacer esfuerzos, porque si miramos exposiciones de motivos de leyes que ahorita vamos a citar, se habla de el curador urbano como aquel que viene a encargarse de los trámites engorrosos dichos así en leyes y en exposiciones de motivos, de trámites engorrosos para que las oficinas de planeación puedan encargarse, en pocas palabras, de lo importante, ¿sí? Del ordenamiento territorial. Entonces aparece el curador urbano, yo no sé si como esto que estoy poniendo aquí, un héroe que viene a salvar y a descongestionar las oficinas de planeación y a ayudar con toda la maquinaria constructiva del país, que es un sector importantísimo de la economía. O sea, aparece como un verdadero salvador, como un héroe, pero de entrada el curador urbano podría decir, oiga, se están, perdonen la palabra, desenchicharronando conmigo, ¿sí? Porque es así como se justifica la existencia. Y es que yo no lo podía creer cuando lo encontré. Así se justifica la existencia del curador urbano, ¿sí? Quitarle cargas y pesos al Estado que las tiene que asumir ahora un particular y hacerlas igual o mejor de lo que las haría el Estado, porque si no, es sujeto disciplinable y lo sancionamos. Además, responde penalmente, fiscalmente, etcétera, lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, él aparece así, digamos que así no lo vendieron. Así tal vez se ven algunos curadores todavía, así tal vez los vemos nosotros a ellos, de pronto ya de otros modos, con estos 25, 26 años que llevan en ejercicio, pero es de verdad que no puede uno entender que esa sea la justificación para que exista una figura tan importante como esta. Esto vamos a pasarlo rápido. El origen del curador urbano en la ley colombiana, ¿sí? Con todo lo que ya hemos dicho, en Colombia echamos mano de muchas cosas europeas, ¿sí? Sobre la función pública, sobre el control urbano, pero es que aquí somos súper innovadores. Sin decir que eso sea malo o bueno, lo somos. Eh, Fue expedido el decreto 2150 del 95. Ese fue el primer momento en el que se habló del curador urbano, en el 95, decreto 2150. Ese decreto era flojísimo, vago, tenía una intención que era crear la figura, pero se quedó corto. Hablaba de su naturaleza, desde por allá se empezó a decir que el curador urbano era un particular encargado del estudio, trámite y expedición de licencias, lo que dice la el 1077, la ley de vivienda segura. Desde allá se empezó a plantear así. Se habló de cómo iban a ser designados, se habló de unos derechos y honorarios, no se hablaba de expensas como se habla ahora, y se dijo que la Inspección Vigilancia y Control estaría a cargo de lo que entonces era el Ministerio de Desarrollo Económico. Pero además, importante aquí, resaltar que se dijo el curador urbano es un particular. Entonces, desde esta primera norma se cerró la posibilidad a que el curador urbano fuese un servidor público. Ahorita vamos a ver por qué y eso qué consecuencias tiene. Se cerró la posibilidad y se dijo también que su función era la de dar fe. Eso decía el 2150. Yo no sé si quienes estudian el tema que estamos aquí conectados hemos caído en cuenta de eso tan fácil, pero era la de dar fe, igualito que un notario. Entonces uno dice, el curador urbano es un fedatario, porque da fe. ¿Y da fe de qué? Pues de que los proyectos que se van a adelantar
cumple con unos estándares mínimos, con una norma urbanística. Tiene que dar fe, tiene que acreditarlo. ¿A través de qué? La expedición del acto administrativo, de la licencia urbanística. Pero esa es su función, dar fe, no es otra, solo esa. Y de por sí el término de curador urbano, que en derecho tenemos varias formas de curador, pero uno la entiende como el curador a una persona que tiene a cargo algo. En este caso, la función de dar fe, y es fe pública, como la del notario. Esa comparación siempre me ha parecido odiosa entre el notario y el curador, porque hay diferencias abismales, pero a veces resulta útil, por eso la estoy aquí utilizando. Bueno, vino el decreto reglamentario 992 del 96. Fíjense ustedes, meses después. ¿Qué pasó? Ay, no, ese decreto es insuficiente, ese decreto está poco para lo que quería plantearse con el curador urbano. Y empezó, señores, en ese momento ya a verse que ni siquiera el legislador entendía la figura del curador urbano ni tenía claridad sobre eso, porque ese decreto habla de curadurías urbanas. A los curadores urbanos les duele mucho, con justa razón, cuando yo tuve la oportunidad de hablar con ellos, que se hablara de curadurías urbanas, porque tal figura no existe, ¿sí? O sea, debe entenderse que existe la del curador urbano como un particular que ejerce función pública, pero la curaduría urbana propiamente en esos términos no existe. Pero allá el decreto 992 exponía ya esas contradicciones mentales del legislador, no entendía siquiera la figura. Sí dijo algo importante para el tema que vamos a abordar, y es que en materia disciplinaria se les aplicarían la ley 200 del 95, pero eso tenía un problema, que ya ahorita, perdón tanto prometer, que ya ahorita vamos a abordar. Eso fue lo relevante de ese decreto reglamentario. Decreto 1249, que habló de un ejercicio provisional. Y eso tenía un problema. Otra vez se puso de presente, fíjense, un año después de haber expedido el primer decreto, que la figura del curador urbano no se entendía. El decreto 2150 crea la figura que todavía no podía ejercer porque no habían curadores urbanos, ¿sí? No habían sido designados. Y hasta el decreto 1249 se advirtió eso y dijeron, oiga, mientras se designan los curadores urbanos, entonces, ese ejercicio se hará, aquí lo dice la cita, mediante la celebración de contratos de prestación de servicios con particulares de conformidad con la ley 80. Yo no pude encontrar en mi investigación si eso se hizo en el mundo real o si solo quedó ahí en ese enunciado normativo. Pero piensen ustedes en la dificultad que eso significaba al momento de pensar en un régimen disciplinario o en aplicarle un régimen disciplinario a ese contratista, porque no era otra cosa, que iba a ejercer como curador urbano mientras se designaban los curadores urbanos que había querido el decreto 2150 del 95. Eso entonces pone de presente que la figura nunca ha sido entendida, que la figura siempre ha sido metida en el ordenamiento jurídico colombiano a trancazos, como se ha podido, y se ha ido enderezando para que se ajuste, pero no es una figura pensada correctamente. Digamos, la figura jurídica como tal, ¿no? No la función del curador urbano. Viene el decreto 1753 y empezaron a hablar, esto es del 96, de las expensas y honorarios de los curadores urbanos, porque también nos dimos cuenta que era un problema, entonces, definir ese régimen prestacional del curador urbano. ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a devengar? ¿Va a ser un salario? ¿Va a ser una expensa? ¿Va a ser un honorario? Y tuvimos que empezar a delimitar ese tema. Vamos terminando ya esta recapitulación, la famosa ley 388 del 97. Esta ley es la que hizo posibles las aspiraciones del decreto 2150, porque hasta este momento no había empezado a funcionar la figura del curador urbano, estaba prevista, estaba en la norma, se había dicho que mientras los eran designados entonces prestaciones de servicios, una cosa eh, descabellada si se quiere, pero para solucionar el problema. Pero esta norma 388 del 97
fue la que vino a darnos ese empujón para que apareciera en el mundo real el curador urbano. Eh, Fíjense entonces que se empezó a hablar del el control urbano como se tiene hoy, que estaba a cargo del alcalde municipal, ¿sí? Se hablaba ya de la naturaleza del curador urbano, pero en los mismos términos también del decreto 2150. Se habló del periodo del curador urbano, digamos que fue más juiciosa y aterrizó más el concepto, y en ese momento empezó la figura con su ardua tarea en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces uno dice, bueno, hay personas que dicen que el curador urbano fue creado con la ley 388. Eh, Difícilmente uno puede refutar eso porque hay antecedentes desde el decreto 2150, pero eso nunca se materializó hasta la ley 388 del 97. Entonces, de cierta manera, tienen razón aquellos que dicen que fue desde la ley 388. Viene la ley 3810, fíjense lo que yo les decía ahorita, que modificó esa ley 388 y bueno, ya hablaba, digamos, de algo que nos sirve para nuestro tema. Hablaba del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ¿sí? Porque ¿qué se le aplicaba a los curadores urbanos? Ni idea. Claro que esto no fue tan exacto, pero algún brochazo dio, ¿sí? Habló de impedimentos, pero en la exposición de motivos de esa ley 810 vale la pena que los que tengan interés en el tema verdadero le echen una mirada. Esa exposición de motivos decía que el curador urbano se justifica en el ordenamiento jurídico colombiano porque hace falta quien se encargue de los procesos engorrosos del control urbano. Así se decía en la exposición de motivos. Entonces, con esa manera de ver las cosas por parte del legislador, uno dice, pues no es tarea fácil la que tiene el curador urbano, ¿cierto? Y eso debe tenerlo uno claro cuando aborda el régimen disciplinario del curador urbano, porque la tarea que tiene el tipo el curador o la curadora es esa, encargarse de procesos engorrosos, o sea, lo que se le hizo difícil al Estado, lo que le causó incomodidad, lo asume el curador urbano. Y la ley 1796 del 2016, ley de vivienda segura de Santos, que nosotros conocemos y queremos, porque fue la ley que vino a reforzar lo que se entiende como régimen disciplinario del curador urbano. Entonces les trajo un régimen de sanciones especial y le dio unas funciones a la Superintendencia de Notaría y Registro para la inspección, vigilancia y control. Pero bueno, concretemos todo lo que hemos dicho. Concretemos todo lo que hemos dicho y pensemos en lo siguiente. ¿Qué es entonces el curador urbano o quién es en Colombia? ¿Sí? ¿Qué está llamado a hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque el país seguiría siendo país si no existiera el curador urbano, podría uno pensar. Decía Santo Tomás, yo me traje la cita para ser muy gráfico, en su Suma Teológica, Santo Tomás eh, decía que un ser puede hacer algo de dos maneras, ¿sí? Porque lo quiere y lo dispone, o sea, por su autogobierno, o porque es dispuesto por otra persona para que haga esa cosa, o por otro individuo, ¿sí? Entonces, concretaba de la siguiente manera. Lo segundo es propio de los seres irracionales. Un ser irracional está sometido a lo que los seres racionales quieren. Y ponía el ejemplo de la flecha. Una flecha que es disparada por un arquero solo va al fin al que el arquero ha previsto. La flecha no puede cambiar de curso y decir me voy para otro lado, no, es un ser irracional que va en la dirección que el arquero ha querido. Un poco, siendo gráficos les he dicho, ese es el curador urbano. Y otras figuras como el notario también, otra vez la comparación odiosa, ¿sí? Un poco es eso, porque el curador urbano es un instrumento del Estado, así suene feo, es un instrumento del Estado que tiene que hacer lo que el Estado ha querido, va hacia donde el Estado le ha dicho y no puede hacer otra cosa, ¿sí? Vamos entonces acercándonos otra vez a la relación especial de sujeción. No puede hacer otra cosa, ¿sí? Va en esa dirección. Entonces,
comparativamente uno podría decir, tiene esa naturaleza de ser irracional, no es que lo sea, porque lo más importante del curador urbano en, en el ejercicio de su función es precisamente su racionalidad. Pero para entender la figura sería como eso, ¿sí? Como un ser irracional que no puede decidir para dónde va, que no puede decidir cómo hacer las cosas, que no puede cambiar de curso porque ya el Estado le ha dicho hacia dónde. Es eso, esa es un poquito la analogía eh, sobre la naturaleza y rol en la administración pública colombiana. Pero bueno, nos han vendido esto. A mí me lo vendieron y me lo siguen vendiendo y a ustedes seguramente también. El curador urbano es un particular en ejercicio de funciones públicas. ¿Y eso en virtud de qué? No, fácil, de la descentralización por colaboración. Ah, y entonces uno dice, ah, bueno, existe esa figura, descentralización por colaboración. Pero ojo, hay autores que a mí me parece inteligentemente sostienen que esa figura no existe por cuanto no está prevista en el texto constitucional. Sabemos que la jurisprudencia ha dicho que sí, que se entiende, que sistemáticamente podrían, mejor dicho, sí, sí existe con una interpretación sistemática de la Constitución, pero uno va a la letra, yo hice el ejercicio también, y pone uno control F y descentralización por colaboración, y de verdad que no aparece, ¿sí? Y autores como el doctor Pedro Alfonso Hernández plantean eso, ¿no? Es que eso no es posible que exista porque la esencia de la descentralización por servicios y territorial, que son las que sí prevé la Constitución, es que sea entre dos entidades públicas, entre dos personas del orden público. Cuando yo hablo de un elemento público, el Estado, mejor dicho, y un particular, yo ya no podría hablar de descentralización, ¿sí? Siendo muy riguroso con el tema. Hay autores, por supuesto, del otro lado que apoyan teorías, que apoyan la jurisprudencia y dicen que sí, que cómo va a decirse que no, que eso ya, mejor dicho, es un dogma constitucional. Sí, pero queda uno pensando en eso si va a ver el texto constitucional, como ya les mencioné. Entonces, eh, que descentralización por colaboración de entrada, eso causa una sensación de incertidumbre. Bueno, la jurisprudencia lo ha dicho, la dogmática lo ha dicho, hay muchos textos sobre eso, sí, pero descentralización por colaboración luego no era solo por servicios y territorial, pero en ese marco está el curador urbano. Fijémonos en lo siguiente. El artículo 123 constitucional dice lo siguiente. ¿Sí? Son servidores públicos, lo tenemos casi que memorizados. Los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas, territorialmente y por servicios. ¿Listo? Esos son servidores públicos. Su último inciso. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente, y hago énfasis, que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. Entonces, qué conmoción causa que se diga el curador urbano particular en ejercicio de funciones públicas a través de la figura de la descentralización por colaboración, muy convencidos como lo permite el artículo 123 constitucional. Y así lo encuentran en jurisprudencia y así lo encuentra uno, perdónenme compañeros, y así lo proyectaba yo en autos, así lo encuentra uno en las providencias y decisiones disciplinarias y así se justifica, así se dice, ¿sí? Pero si nosotros si somos un poquito cuidadosos, vemos que el último inciso del 123 habla de régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas. Entonces, ¿cómo decir que un curador urbano ejerce una función pública de manera temporal? Pues no falta el que dice sí, porque es que ellos son de periodo y ellos son designados de tal fecha a tal fecha, entonces es temporal, pero no. eh, Debe entenderse que el Estado se ha desprendido de su función. Ya vimos las exposiciones de motivos y la justificación para que exista el curador urbano. Se desprendió del ejercicio de su función de manera permanente, que cambia cada cierto tiempo de titular.
Viene un curador, se va otro, viene uno y se va otro, ¿sí? O repite. Pero lo cierto es que el Estado se desprendió permanentemente de su función. Entonces no puede uno decir que es que el curador urbano ejerce una función pública de manera temporal y que entonces cabe aquí en el artículo 123 de la Constitución. Esto es interpretación mía, esto es mi modo de ver las cosas. Habrán quienes dicen que no, por supuesto, y válido y aceptable, pero yo estoy convencido de que esa no es entrada eh, para que el curador urbano se entienda bien, ¿sí? En cambio, el artículo 210 constitucional dice lo siguiente. Último inciso, pero bueno, leámoslo todo, no seamos perezosos. Las entidades del orden nacional descentralizadas por servicios solo pueden ser creadas por ley o por autorización de esta, con fundamento en los principios que orientan la actividad administrativa. Y dice, los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. A mí me parece entonces que es aquí en el 210 en donde debe meterse el curador urbano, porque fíjense que ya no está haciendo una distinción entre una función pública o administrativa, no vamos a entrar en esa finura de términos, no distingue entre la función temporal y la permanente, sino que se queda con que los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley. Entonces, vuelvo a decir, qué mal que metamos al curador urbano aquí en el 123, cuando ya de por sí es cuestionable que digamos que en virtud de la descentralización por colaboración que supuestamente ha previsto la Constitución. Y ahora sí, derecho disciplinario, régimen disciplinario del curador urbano y este tema, la relación especial de sujeción, es la que nos va a llevar a ese, a, a lo que queremos ver sobre el régimen disciplinario del curador urbano. Otra vez la Constitución, artículo sexto. Y lo leo. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Está hablando de particulares. ¿Pero cuáles particulares? De los ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos. No de los particulares que ejercen funciones públicas. Los ciudadanos. Solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Como quien dice, ojo con lo que se les prohíbe. ¿Listo? Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Como quien dice, hagan lo que les está permitido. Pero oigan, ¿y aquí en dónde están los particulares que ejercen funciones públicas? ¿En dónde? Porque es que aquí está hablando de particulares, de ciudadanos y de servidores públicos. No deja otra opción, ¿cierto? Entonces va a resultar útil la teoría de la relación especial de sujeción, que, ojo, es una teoría que parece un dogma del derecho disciplinario, ¿sí? Pero que hoy en día sigue siendo rebatida. Hay quienes dicen no existen relaciones especiales de sujeción, simplemente unas relaciones diferenciadas, etcétera. Pero eso es tema para toda una tesis sobre ese tema. Bueno, entonces, fíjense, a mí me parece que lo interesante de lo que estamos tratando está aquí. Esto lo he propuesto yo, esta gráfica la hice yo para que podamos entender y para que de alguna manera aterricemos todo lo que se ha dicho en Colombia sobre el curador urbano y eso nos sirva para entender la figura y eso nos sirva para decir cuál es el régimen disciplinario que debería aplicárseles, ¿sí? O para decir por qué el que se les está aplicando es un régimen que no es ni especial ni pensado para ellos y que podría ser injusto o que podría ser desproporcionado o que se ha quedado corto cada quien según su criterio, que debería ser más severo cada quien según su criterio. Pero esto nos sirve para sacar esas medidas. Entonces, obviamente esto viene de Alemania, ya lo vimos, y su visión de disciplina entre el servidor público y el Estado. Otto Mayer, que empezó a plantear estos temas, luego no lo trajeron, luego el doctor Rory, donde quiera que esté, José Rory Forero le ha dado, el doctor Gómez Pavalló, todo el mundo que se apasiona por estos temas ha adoptado esto y ha sido útil para el derecho disciplinario. Fijémonos lo siguiente, en el primer recuadro se habla de una relación de sujeción
general. Pensemos en el contrato social de Rousseau, en donde el ciudadano se desprende de unas libertades y las entrega para que sea posible la vida en sociedad, ¿sí? Es eso. Entonces hay una relación general, general porque es la que tiene todo ciudadano con el Estado. Yo estoy sujeto al Estado de cierta manera, de un modo general como lo está sujeto cualquier otro ciudadano, ¿ya? Esas son las relaciones de sujeción general. Lo pongo así en esos términos, tratando de ser muy, muy claro para las personas que no tienen, que no han tenido acercamiento con este tema. No, no todos los que estamos aquí lo hemos estudiado, pero bueno, es eso, ¿sí? Relación de sujeción general, la que tiene todo ciudadano con el Estado. Entonces, un poco para entenderlo, el contrato social, ¿sí? Estoy amarrado con el Estado, incluso no puedo hacer lo que me venga en gana, porque entonces rompo ese equilibrio. Hay una relación de sujeción general, pero dentro de esas se ha dicho que hay unas relaciones de sujeción especial, ya no generales, sino especial. ¿Y cuáles son esas? Pues las que tiene el agente del Estado, el servidor público, llamémoslo así para el caso colombiano, el servidor público con el Estado, ¿sí? Es especial, ¿por qué? Porque además de usted estar metido en el marco de la relación de sujeción general como ciudadano, tiene unos amarres, ¿sí? Tiene unos amarres en sentido negativo eh, en virtud de su calidad de servidor público. Tampoco puede hacer lo que se le venga en gana. Por eso les ponía el artículo sexto constitucional, que de ahí, digamos, se extrae, o más bien ahí está contenida esa figura en el sexto constitucional. Entonces el servidor público no puede hacer cualquier cosa, ¿sí? Solo lo que la ley le diga y como la ley le dice y responde por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones y por omisión y demás, ¿sí? Pero es en ese segundo recuadro en donde estaría el servidor público. Pero recuerden que aquí en el artículo sexto les dije, y aquí no se habla de particular en ejercicio de función pública, ¿sí? Aquí hemos llegado hasta el tema de el servidor público que tiene una relación de sujeción especial. Entonces, si yo digo particular en ejercicio de funciones públicas o a cargo de funciones propias del Estado, entonces lo meto en dónde? En una relación general que tiende a ser una relación de sujeción especial o en una relación de sujeción especial que tiende a ser más una relación de sujeción general. ¿Cómo será eso? Pues ya la jurisprudencia y la doctrina lo han resuelto y han dicho, no, vea, no se embolate, no se embolate. El artículo sexto no es de interpretación literal, sino que debe ser interpretado sistemáticamente otra vez con todo el texto constitucional para entender que el particular que ejerce una función pública no es un servidor público. Y lo hemos dicho y lo utilizamos en nuestros escritos. Es una figura sui generis, ¿sí? Sui generis. Porque no es un servidor público, pero está llamado a responder, al menos en el ámbito disciplinario, como un servidor público. ¿Ya? Eso ya está, digamos, novedoso. Está novedoso. Entonces, un particular, sui generis, es un particular que ejerce una función pública, sí, y en virtud de eso responde disciplinariamente en el tema que estamos tratando como un servidor público. Bueno, hasta allá ha llegado la doctrina de la jurisprudencia y es el sustento del régimen disciplinario del curador urbano. Igual con el notario, otra vez la comparación. Pero aquí hay dos círculos dentro de ese segundo recuadro. Esto, hasta aquí ha llegado, por ejemplo, el doctor José Rory Forero. Se dice, no, espere, hay que distinguir dentro de esas relaciones de sujeción especial, entonces, entre una relación de sujeción subjetiva y una relación de sujeción especial material. ¿Cuál es la subjetiva? La que tiene ciertamente el servidor público por la calidad del sujeto, o sea, por ser servidor público, por su calidad, por su forma de estar vinculado con el Estado. ¿Ya? Es por eso. Dentro de este primer círculo está el servidor público. Y dentro de este segundo círculo están las relaciones de sujeción especial materiales que tienen una visión funcional, ¿sí? Funcional del ejercicio de la función. Entonces, lo que les comentaba, aquí están los particulares en el segundo círculo que ejercen funciones públicas, ¿sí?
no por la calidad de servidores públicos, porque ya dijimos son sui generis, sí, no por la calidad, ¿sí? Sino por lo que hacen. Por lo que hacen, tienen una relación de sujeción especial de tipo material, en términos del doctor José Rory Forero. ¿Listo? Lo pueden googlear por ahí los que no lo conocen. Hasta allá se ha llegado. Y hasta ahí se había llegado. Pero oigan, qué problemón. Qué problemón, porque si yo hablo de relación de sujeción especial de tipo material, o sea, las que tienen una visión funcional, ¿sí? El particular responde como servidor público por lo que hace, no es un servidor público, no alcanza a eso, pero responde como si lo fuera. ¿Qué cabe ahí? Pues todos aquellos particulares que ejercen funciones públicas de manera permanente o de manera transitoria. Todos caben en ese círculo, ¿sí? Todos. Entonces pensemos en árbitros, conciliadores, pensemos en curadores, en notarios, todos los miembros de cámaras de comercio, todos los particulares que ejercen funciones públicas caben ahí. Pero qué problema les decía, porque sin ninguna distinción no hay criterios entonces para aplicar un régimen disciplinario, porque oigan, la lógica de todo esto, yo lo he sostenido y lo seguiré sosteniendo, la lógica de esto, de toda esta teoría de la relación especial de sujeción, es que se refleje en la carga que debe soportar el disciplinado en un proceso disciplinario, ¿sí? No es lo mismo entonces la misma carga o la misma severidad que deberá soportar un servidor público que tiene una relación de sujeción especial subjetiva a la que debe soportar, por lógica, un particular en ejercicio de funciones públicas que tiene una relación de sujeción especial de tipo material, ¿sí? Con una visión funcional, y dentro de esos no será la misma carga que deba soportar en un proceso disciplinario o el mismo rigor con el que voy a disciplinar a un particular que ejerce una función pública de manera permanente o a uno que la ejerce de manera transitoria. ¿Ya? Hay unas distinciones que deben reflejarse y repercutir en el régimen disciplinario de cada uno de ellos. Y si no, ¿para qué todo esto de la relación de sujeción general y especial y relaciones de sujeción? Oigan, y es que esto es muy cuestionado todavía, claro, pero es lo bonito del derecho, ¿sí? Hay quienes dicen que dentro de esta relación de sujeción general, perdonen que me devolví, eh, están los ciudadanos, ¿no? Pero en estas de sujeción especial, entonces, hablan de los servidores públicos, pero también hablan de los estudiantes para con sus colegios, de hablan de los reclusos en los centros de reclusión para con el establecimiento, hablan de relaciones de sujeción especial, bueno, digamos el tema del colegio, si uno diría, pero eso es derecho disciplinario, ¿sí? Pues es una relación de sujeción especial, sí, pero relevante para el derecho disciplinario porque es que supera la órbita de lo público y se pasa a lo privado. Entonces, yo podría decir relación de sujeción especial es la que tengo yo aquí con la copropiedad de mi conjunto residencial y la meto ahí dentro de ese cuadro, ¿sí? Porque no puedo sacar el perrito a la calle y no recogerle el excremento, no lo puedo llevar sin correa, no puedo lavar el carro en el parqueadero. Eso es una relación especial de sujeción que me implica unas restricciones y unas cargas y la meto ahí. Entonces el debate ha sido sobre este tema también, hasta dónde permea eso el derecho disciplinario, o sea, debería tener un límite, propuesta también del doctor Pedro Alfonso Hernández. Em, pero sigamos, el aporte entonces está, quedémonos con lo siguiente, si hablamos de curador urbano, debería uno hacer la distinción entonces entre los diferentes tipos de relaciones de sujeción especial que hay, de tipo material y de tipo subjetivas. Ya sabemos, los que estudiamos el tema disciplinario, que si hablamos de las relaciones de sujeción especial propias del servidor público, hay unas que son estándar, si se quiere, y otras que son intensificadas. El discurso que nos repiten en la especialización, en la maestría, en todo lado. Sí, hay unas intensificadas. Por ejemplo, las de las fuerzas militares, por la función que ellos desempeñan, tienen un régimen disciplinario más estricto, ¿sí? Y soportan, en la lógica que hemos llevado, una carga mayor en un proceso disciplinario, pero es porque tienen una relación de sujeción especial intensificada, ¿sí? Igual distinción habría que hacer aquí en el tema de particulares. Como les he dicho, esto es propuesta mía, habrá personas a las que no les guste, pero yo digo, es necesaria para poder disciplinar con buen criterio y responsabilidad a un curador urbano. Entonces, la relación de sujeción
especial que tiene el curador urbano con el Estado, decimos es material, pero estándar, porque hay unas leves. Entonces, aquí en el punto amarillo es donde está el curador urbano. ¿Por qué decimos que estándar? Porque dijimos hay que distinguir por lo menos, podrían ser más criterios, pero por lo menos entre aquellos que ejercen una función pública de manera temporal y aquellos que ejercen una función pública de manera permanente, ¿sí? Entonces, decimos que hay una relación de sujeción especial de tipo material por lo que hacen, o sea, con una visión funcional, ¿sí? Estándar, estándar para los particulares que ejercen funciones públicas de manera permanente, pero aquellos particulares que la ejercen de manera temporal, pues no pueden soportar la misma carga en un proceso disciplinario. Es decir, debería yo disciplinarlos más suave, más pasito, con otra visión. Y para ellos, diría uno, hay una relación de sujeción especial material leve, ¿sí? Atenuada, minimizada. Se les exige, pero no tanto, a aquellos que son eh, que ejercen funciones públicas de manera temporal. Pero en el caso del curador urbano, la ejerce de manera permanente y por eso diría uno, hay una relación de sujeción especial de tipo material estándar. ¿Listo? Eh, Espero no haberlos aburrido con eso, pero era necesario. El curador urbano, y ustedes van a decir, este tipo aquí sí se volvió loco. Aquí sí se volvió loco. Porque el curador urbano, digo yo, he escrito y seguiré diciendo hasta que me encuentre argumentos para convencerme de lo contrario, es un funcionario público. Y entonces todos hacemos así, ¿cómo va a decir que es un funcionario público? Sí, raya con la ignorancia. Pero vean, estamos diciendo funcionario público, no estamos diciendo servidor público. Porque ya vimos el 123 constitucional que dice quiénes son servidores públicos. Habla de empleados del Estado, lo que decimos nosotros empleados públicos, y habla de trabajadores del Estado, lo que decimos nosotros trabajadores oficiales. Esos son los que prevé el 123, ¿sí? En la categoría de servidor público. Servidor público, pero fíjense que el curador urbano está por fuera de esa categoría. Obvio, porque ya hemos dicho, es un particular en ejercicio de funciones públicas. Pero por eso mismo, diría uno, y tendría la autoridad para decirlo, es un funcionario público. Si ejerce una función pública, ¿qué más puede ser? Un funcionario público. No más, sino eso. ¿Por qué? Pues porque está ejerciendo una función pública. Así de simple, que no alcanza a la categoría de servidor público prevista en el artículo 123, pero debería ser considerado y entendido como un funcionario público. Seguramente esto le causa consternación a los mismos curadores urbanos, ¿sí? Que dicen ellos con argumento y demás que están lejos de esas categorías, que son particulares y lo sostienen y está bien, pero estamos haciendo una reflexión aquí un poco profunda para entender la figura. ¿Cómo decir que no es funcionario público aquel que ejerce funciones públicas? Pues hay razones. Una de ellas es que la figura de funcionario público no está prevista en la Constitución, como sí está prevista la de servidor público. Pero ahorita les voy a mostrar. El Consejo de Estado ya en varias sentencias se ha referido a esa categoría, a la de funcionario público. Ya lo ha dicho el Consejo de Estado, la ha reconocido. La Corte Constitucional no, o yo no he encontrado. Y la lógica sugiere que no, porque si la categoría de funcionario público no está prevista en la Constitución, pues ¿qué va a salir la Corte Constitucional, que es la encargada de salvaguardarla, a decir que no, que sí, que a pesar de que la Constitución no dice, entonces sí existe la figura del funcionario público? Bueno, cosa que sí han hecho con la, con la, bueno, no sé si la Corte, pero con la colaboración. Pero bueno, sigamos. Miremos las diferencias rápidamente y entendamos. Empleados públicos, trabajadores del Estado o trabajadores oficiales y el curador urbano. Hay una relación con la administración. Los empleados del Estado, empleados públicos, la tienen en virtud de un acto administrativo de nombramiento, lo sabemos. Los trabajadores oficiales a través de un contrato de trabajo. ¿Listo? Y el curador urbano, también acto administrativo de nombramiento. Fíjense, parecido al empleado público.
¿listo? Acto administrativo de nombramiento después del concurso que ya conocemos, todo se concreta en un acto administrativo de nombramiento. Si no hay acto administrativo de nombramiento, no hay curador urbano. La determinación de funciones, ¿en dónde está? Para el empleado público, lo sabemos, en la ley o el reglamento, para el trabajador oficial en el respectivo contrato y para el curador urbano, determinación de funciones, empieza lo que nos importa en la ley. ¿Sí? En la ley está la función del curador urbano, en la ley. Y régimen salarial y prestacional que causa debate todos los días y por todas partes. Para los empleados públicos, que son servidores públicos, especie del género servidor público, el régimen salarial y prestacional está fijado por el gobierno nacional y son pagados por el erario. ¿Listo? Para la otra especie de ese género servidor público, que son los trabajadores oficiales, el régimen salarial está fijado en el respectivo contrato. Bueno, hasta ahí, ¿no? Y para el curador urbano, ese régimen salarial y prestacional está fijado por la ley y no son pagados por el erario. Hoy en día, en el 1077, decreto 1077 del 2015, que reglamenta las expensas y habla de la liquidación y demás, y el cargo fijo y el cargo variable, demás, pero está ya en la ley. Entonces, esa es la distinción que hay entre el régimen del servidor público y el del curador urbano, entendido, o que debería ser entendido, como un funcionario público. Y otra vez ustedes estarán diciendo, este tipo está loco, pobrecito, ¿cómo va a decir que es funcionario público? Pero oigan, la invitación es a que todos los días, en lo que hacemos, sea en la supernotariado, sea en la curaduría, sea en la procuraduría, sea en la academia, no se dé esto por sentado, ¿no? Sino que al menos se abra un poquito la visión y se piense en esas cosas. Así es que se evoluciona en el derecho. ¿Mm? El funcionario público. El curador urbano, un funcionario público. Aquí está lo que yo les decía. El Consejo de Estado, bueno, esta es una sentencia 11 de julio del 2013, viejita, y no habla propiamente del curador urbano, pero sí habla del notario. Y aunque he dicho que esa comparación es odiosa, pues aquí me resulta útil, ¿sí? Porque habla del notario, pero al ser de extrema similitud, al menos en su naturaleza, les es aplicable. Fíjense. Bueno, aquí se trata el tema, pero lo subrayado es esto. A ver, lo subrayado, que si bien los notarios son funcionarios públicos, estos no desarrollan ningún tipo de autoridad, pero fíjense, empiezan a reconocer que los notarios son funcionarios públicos. Vean lo que dice abajo. Pues bien, en esta oportunidad la sala reafirma su postura frente al tema, Consejo de Estado, de manera que sigue entendiendo que los notarios son funcionarios públicos con condiciones especialísimas, pues tienen un carácter distinto del empleado público tradicional. Entonces, ¿por qué escandalizarse si decimos que el curador urbano es un funcionario público? ¿Y por qué? Pues porque ejerce una función pública por ninguna otra razón. Simple lógica, simple sensatez. ¿Listo? Fíjense que el Consejo de Estado, esta no es la única, hay varias, pero fue de las primeras que encontré por ahí en mi archivo, en donde el Consejo habla de eso, del funcionario público, a pesar de que la Constitución no prevé la figura, únicamente la de servidor público. ¿Y eso por qué es importante? Tanto hablar, llevamos, oigan, 1 hora, 10 minutos hablando, tanto hablar para llegar a esto, eso porque es importante y no vinimos a hablar luego del régimen disciplinario del curador urbano, pues fácil. Es importante y no solo importante, sino importantísimo, porque decimos que hay servidores públicos y particulares en ejercicio de funciones públicas y decimos que esos dos son funcionarios públicos, ¿sí? Y justifica entonces la teoría del deber funcional. El deber funcional, amigos míos, es una cosa que nadie sabe qué es, ¿sí? Y entonces se ha escrito sobre todos los dogmas del derecho, las categorías dogmáticas del derecho disciplinario, pero el deber funcional, que es el centro de todo, poco se dice, se define ambiguamente, se pasa por el ladito. ¿Qué es el deber funcional? En derecho disciplinario, para quienes no lo saben, hay una categoría dogmática que es la ilicitud sustancial, que es importantísima y es lo que hace el derecho disciplinario, se podría decir, se podría pensar. La ilicitud sustancial y es aquella que
según, mejor dicho, con la ilicitud sustancial, debe entenderse que una conducta se entiende ilícita cuando afecta sustancialmente el deber funcional, ¿sí? Eso tiene de largo y de ancho, pero no nos enredemos y no enredemos a quienes no conocen tanto el tema, pero eh, fíjense que el centro ese es el deber funcional. O sea, para que haya una falta disciplinaria debe afectarse sustancialmente el deber funcional. Y eso es lo que se entiende como ilicitud sustancial y sobre eso se ha escrito mucho. O bueno, no tanto, pero grandes textos como el del doctor John Harvey Pinson. Pero sobre el deber funcional propiamente dicho no hay mucho. O sea, ¿qué es eso? La jurisprudencia lo define, como les he dicho, ambiguamente. ¿Ya? Pero bueno, eso eran brochazos. Les decía, es importante el tema del funcionario público, la concepción del funcionario público, en donde cabe el curador urbano como particular que ejerce una función pública, porque si no es de ese modo, ¿cómo le voy yo a reprochar en un proceso disciplinario que ha desconocido o se ha apartado de su deber funcional? Fíjense que todos los cargos, todos los reproches disciplinarios y todos los fallos hablan de eso, ¿sí? Y entonces se encuentra responsable disciplinariamente porque, bueno, en últimas el material probatorio es suficiente para concluir que se ha apartado de su deber funcional, ¿sí? Y yo le estoy diciendo que se apartó de su deber funcional al curador urbano, pero no lo estoy reconociendo como funcionario público si es que el deber funcional es propio del funcionario público. Esa es la importancia de darle claridad al curador urbano, por lo menos quienes lo están disciplinando, ¿sí? Por lo menos, entender que no es tan simple como lo dice una sentencia, o no es tan simple como lo dice un texto y me quedo con eso, no, eso va mucho más allá. Esta es la línea del tiempo que ya antes vimos por la que ha pasado concretamente el régimen disciplinario del curador urbano. Fíjense que en algún momento se dijo que la ley que se les aplicaría en materia de responsabilidad disciplinaria sería la ley 200, ¿sí? Pero eso fue en el año, la ley 200 es del 95 y eso se dijo en junio del 96, en el decreto 992. Entonces, fíjense, amigos, que apareció, o más bien fue expedida la ley 200 del 95 en julio del 95. Y en diciembre del 95, meses después, fue expedido el decreto 2150, el primero que ya vimos empezó a hablar sobre curadores urbanos. Entonces, cuando aparece la figura del curador urbano, dijimos, ¿y qué régimen disciplinario le vamos a aplicar? Pues, junio del 96 se dijo, no, aplíquele la ley 200 del 95, que era una ley que se había pensado, ¿sí? Sin prever la figura del curador urbano. Lo que quiero significar es que desde ese momento el régimen disciplinario del curador urbano ha sido por destajo, por descarte. ¿Qué le aplicamos? Lo que haya. ¿Sí? Se expidió el decreto 2150, aún la figura no empezaba, no se materializaba, pero en el 96 se dijo, oiga, ¿y cómo va a responder disciplinariamente? No, fácil, la ley 200 del 95. Ah, listo. Cuando es una ley que no había previsto siquiera esa figura, ¿sí? Como si había previsto para el notario. Y fíjense que en materia de particulares esa ley 200 del 95 decía poco y nada, ¿ya? Pero bueno, sigue la evolución del régimen, ley 388, hasta la ley que hablaba, ya vimos, de unas inhabilidades, régimen de inhabilidades, incompatibilidades, y aparece la ley 734 del 2002, que conocíamos como el Código Único Disciplinario, y esa sí fue más juiciosa con el régimen de particulares, ¿ya? Y entonces se ajustó un poquito lo que se le aplicaba al curador urbano en materia disciplinaria, allá en la ley 734 del 2002. Pero fíjese la discriminación, si se quiere martirizar la figura, la discriminación, porque no había un libro especial, sí, una sección como la había para el notario público, ¿sí? Allí no, en la 734 del 2002, que aún se aplican algunos procesos, en la 734 del 2002 no, había era un régimen de particulares. Todos los que cupieran particulares en ejercicio de funciones públicas, menos el notario, que tenía su régimen especial previsto en la misma norma. Entonces, ¿y por qué para el notario sí y por qué para el curador urbano no? Pues uno pensaría, porque la figura del notario ya vimos desde dónde apareció, ¿no? Y ha tenido una evolución, pasando por el estatuto notarial del 960, el decreto 960. Pero bueno,
Lo cierto es eso, ¿sí? Luego vino la ley 810 que modificó la 388 en su artículo 101. Luego vino la ley 1796 del 2016, ley de vivienda segura de Santos. Y les decía, amigos míos, esa sí que ayudó a clarificar un poquito lo que era el régimen disciplinario del curador urbano, porque ya entendió que la figura no era fácil, que la función pública no era fácil, y dijo, por lo menos deben tener un régimen de sanciones, ¿sí? Todas gravísimas, excepto una, pero todas gravísimas. Están llamados a responder los curadores urbanos por faltas gravísimas, según esta lista, y las enlistó. Además de las que preveía la ley 734 del 2002 en el régimen de particulares, digamos, general. Ya, entonces se fue aclarando. Y lo que tenemos hoy, y de lo que nos sentimos orgullosos, ley 1952 del 2019, que es el Código General Disciplinario, que recogió lo que traía la 734 en materia de régimen de particulares. Entonces, ¿qué tenemos hoy? ¿Cómo está constituido el régimen disciplinario del curador urbano con todo lo que hemos dicho? De la siguiente manera: ley 1796 del 2016, que tiene un régimen de sanciones, y ley 1952 del 2019, Código General Disciplinario, que tiene una sección sobre régimen de particulares. Bueno, no sé, me perdonan la imprecisión, sección, título, libro, capítulo sobre régimen de particulares. Entonces hay unas faltas digamos, y unas sanciones previstas aquí en la 1952 que son aplicables a los curadores urbanos, además de las faltas previstas en la ley 1796 del 2016. Pero ay, no, entramos a terrenos sensibles. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Perdón. Vamos a hablar de esto. Régimen disciplinario del curador urbano, pero vean lo que estoy poniendo aquí. Ley 1796 del 2016 y la SNR pegándole un puño, una cachetada, lo que ustedes quieran. Ojo, esto tómenselo de buena manera. Yo fui funcionario de la Super, contratista de la Super, la quiero, la estimo y todavía me identifico con lo que hace la entidad, pero aquí estamos haciendo análisis un poquito profundos. Tómenselo de buena manera. Tomémonoslo. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, se supone que la ley 1796 del 2016 vino a clarificar el régimen disciplinario del curador urbano y para eso le entregó unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro. Le entregó unas funciones y le dijo cómo hacer y de qué manera y le dio un marco, ¿sí? Y le dio además un suministro adicional sobre el régimen disciplinario en concreto, o sea, una lista de faltas. Le dio unos instrumentos a la Superintendencia de Notariado y Registro. ¿Por qué esa entidad? Empieza uno a preguntarse, bueno, tiene que ver, no sé, de pronto con el tema de registro y los predios y no sé qué. Bueno, dijeron la supernotariado. Ah, bueno, también es la que tiene la inspección, vigilancia y control de los notarios. Ah, bueno, entonces notario parecido a curador urbano, sí, habrán razones, yo no he llegado hasta esa profundidad, pero lo cierto es que la SNR, la Superintendencia de Notario y Registro, empezó a tener un papel importantísimo en lo que es la inspección, vigilancia y control de los curadores urbanos. Pero con unos lineamientos. Fíjense en lo siguiente. El artículo 24 de esa ley ya de por sí está bien ajado, bien trajinado, bien... Lo hemos tratado mal. Miren, artículo 24. Vigilancia y control. El régimen disciplinario especial para los curadores urbanos. Primer reparo. Eso sobre los términos que utilizó el legislador. ¿Cómo así que régimen disciplinario especial para los curadores urbanos? ¿Cómo así? Si ya hemos dicho, es que se les ha aplicado un régimen disciplinario por destajo, por descarte, por remiendo, ¿sí? Lo que ha habido y lo que ha servido para esa figura, pero no es un régimen disciplinario pensado exclusivamente para el curador urbano, como si existe un régimen con esas características para el notario público. Sí lo hay, que tiene que ser mejorado o no, criterio de cada quien, pero existe. Hay un régimen disciplinario especial para los notarios, pero régimen
disciplinario especial para curadores urbanos? Si es el mismo que le aplico a los que ejercen funciones públicas de manera temporal, ¿sí? Entonces, ¿cuál criterio de distinción? ¿Cuál especial? Pero pareciera ser que el legislador entiende que no, que no se necesita arreglarlo. Bueno, en todo caso, se aplicará por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación. Ay, cuidado con esto, vean. Para adelantar las funciones de vigilancia y control de curadores urbanos previstas en la presente ley, creas en la Superintendencia de Notariado y Registro la Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos. Entonces, yo no sé, yo me fui hace rato de la supernotariado, pero no he visto la noticia de que se haya creado esa superintendencia delegada para curadores urbanos. Luego, entonces, cabe preguntarse cómo la superintendencia de notariado y registro está adelantando las funciones de vigilancia y control previstas en la ley 1796 del 2016, si no se ha creado en esa entidad la delegada para curadores urbanos. Y es que es un presupuesto del legislador que existiese esa dependencia. O sea, interpretación literal, sabemos que hay otras formas de interpretar la norma, ¿sí? Pero vean, para adelantar las funciones de vigilancia y control de curadores urbanos previstas en la presente ley, creas en la Superintendencia de Notaría y Registro la Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos. Diría uno, primero debe crearse y luego deben empezarse a ejercer esas funciones de vigilancia y control, incluida, ¿sí?, la aplicación o el ejercicio de la acción disciplinaria en contra del curador urbano. Y entonces, ¿cómo se ha hecho? Y entonces, ¿cómo es que hemos llegado hasta acá y ya tenemos fallos y cargos y no sé cuántos procesos y demás en contra de los curadores urbanos en la Superintendencia de Notaría y Registro? ¿Cómo si el legislador decía, crece en la Superintendencia de Notaría y Registro la superintendencia delegada para curadores urbanos? Y es que debe crearse, decía el legislador, para que así se puedan adelantar las funciones de vigilancia y control de los curadores urbanos. Pues causa misterio. Pero no nos quedemos con eso, porque con esta visión entonces todo lo que ha hecho la Super en materia de concurso, en materia de inspección, vigilancia y control, tendría que desestimarse. Pues no, digamos que es un cuestionamiento que cabe por la interpretación literal de la norma, pero ya ha sido convalidado incluso por el Consejo de Estado el modo de proceder de la supernotariado, ¿sí? Recordemos, en la supernotariado entonces, inicialmente aparece, nos llegaron con esta ley, oiga, vea lo que salió, o les llegaron a quienes estaban allá porque no era yo, ¿sí? Vea, ley, ahora tenemos la inspección, vigilancia y control de los curadores urbanos. Ay, caramba, y entonces, no, que toca crear una superintendencia delegada, que es la de los curadores urbanos. Ay, caramba, pero eso no es tan rápido. No, pues mientras tanto, deléguele las funciones a una oficina. No sé cómo lo hicieron, no sé si haya aquí alguien que lo sepa, pero bueno, es irrelevante. En todo caso es que eso terminó en manos de la Oficina Asesora Jurídica, ¿sí? La Oficina Asesora Jurídica cogió esas funciones, le delegaron esas funciones. Poco tiempo después, no sé si meses, pocos meses, no tuvieron que haber sido muchos, dijeron no, mejor delégueselas a la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras. ¿Por qué? No sé las razones, no, a veces uno no las entiende, pero el caso es que, escucha un ruidito, ya vamos, el caso es que esas funciones terminaron en manos de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras de la Superintendencia de Notario y Registro. Les vuelvo a decir, no es que eso haya sido equivocado, no es que se tengan que caer entonces todos los procesos disciplinarios en la demanda contenciosa, no, porque, como les digo, y ya vamos a ver, eso lo convalidó el Consejo de Estado. Ah, aquí una precisión, pero bueno, ¿alguien está preguntando? ¿Alguien levantó la mano? Lizeth. Por el momento no veo manos levantadas ni preguntas en el chat. Ah, listo. Bueno, vale. Entonces, seguimos. Fíjense, queridos amigos, que a diferencia de lo que establece hoy por hoy el Código General Disciplinario, en su momento el Código Disciplinario Único para los notarios, tratándose de curadores urbanos, el legislador parece que quiso una especialidad. O sea,
que el régimen disciplinario, que es de lo que estamos hablando, y las demás funciones, fuera aplicado solo por una dependencia, la delegada para curadores urbanos. Eso denota una intención de especialidad, ¿no? No es lo mismo que una dependencia especializada en el tema los discipline a una que no lo es tanto, ¿sí? A pesar de ser la superintendencia de notario y registro. ¿O qué otra razón habría ahí para que el legislador diga eso? A diferencia de lo que dice el Código General Disciplinario sobre los notarios. Fíjense, artículo 76, órgano competente. El régimen especial para los notarios se aplica por la Superintendencia de Notariado y Registro como órgano de control especial con todos sus requisitos y consecuencias. Pero dice Superintendencia de Notariado y Registro. ¿A través de qué oficina? Superintendencia de Notariado y Registro. No hay ahí un criterio de especialidad. No hay por lo menos fijado ahí en el Código General Disciplinario como sí lo hay en la Ley 1796 para el curador urbano. Parece que la entidad entendió con la misma visión que tenía para el notario, ¿sí? La supernotariado, no importa cuál, ejerza las funciones, pero les decía, eso fue convalidado por el Consejo de Estado, que vino la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado con pañitos de agua tibia a resolver el problema. Sabemos entonces que cuando entró a regir la ley 1796 del 2016, se trabó un conflicto de competencias negativo en todo caso entre la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Notario y Registro, y entonces cuál de las dos entidades debe conocer si los hechos son anteriores a la ley, cuando todavía la supernotariado no tenía esas funciones, o si son posteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Se trabó una discusión. Conflicto negativo de competencias, la sala de consulta resolvió el problema en 3 sentencias y dijo lo siguiente, por eso les digo, convalidó la manera en que la superintendencia de notario, yo no sé si esa figura en el contencioso administrativo sea de tan respaldo, ¿sabes? De convalidar, yo utilizo el término para que entendamos lo que sucedió, ¿sí? Para que entendamos lo que sucedió. La supernotariado creyó que estaba haciendo bien las cosas, vino el Consejo de Estado y le dijo que sí las estaba haciendo bien. En una sentencia sobre que resolvió el conflicto negativo de competencias, como les decía, y no una, sino 3, como también ya les dije, vean. Si a la fecha en la que se puso en conocimiento la auditoría de la Contraloría General, que era el caso que se estudiaba, el control disciplinario de los curadores urbanos se encontraba asignado por encargo a la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras, lo reconoce el Consejo de Estado, por no haberse creado la Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos. Aquí no dice que eso está mal, que cómo lo estaban haciendo a través de la delegada de tierras y la ley decía que debía haber una delegada para curadores urbanos, no lo dice, pero afirma lo siguiente: será la máxima autoridad de dicha entidad, ya sabemos quién es, el súper, o quien de conformidad con las normas internas corresponda, quien defina la competencia a nivel interno. En últimas, dijo el Consejo de Estado, independientemente de fecha de hechos, de cualquier otro criterio, le toca a usted, Superintendencia de Notario y Registro, conocer del asunto, de los procesos disciplinarios, de la acción disciplinaria en contra de los curadores urbanos, a través de como sea que se defina ya, ¿sí? Según la competencia a nivel interno, como sea definida esta competencia, no importa, lo importante es que usted se haga cargo. Entonces, ese análisis que hicimos a mí me parece importante, pero no es de impacto jurídico hoy en día por todo esto que ya ha sucedido, por todo el camino que se ha recorrido, pero fíjense que es una muestra de que no hemos sido tan finos, o no, la entidad encargada y también los curadores urbanos no han sido tan finos en esos criterios que se utilizan para disciplinarlos, ¿sí? Fíjense en lo siguiente que es, digamos, más problemitas del régimen actual, del curador urbano. Artículo 20 de la misma ley 1796 del 2016. Dice lo siguiente, encabezado: funciones de la Superintendencia de Notaría y Registro. Además de las funciones previstas en la ley, serán atribuciones de la Superintendencia de Notaría y Registro en relación con los curadores urbanos las siguientes, lo que ya habíamos dicho. La ley 1796, ley de vivienda segura, le dio unas funciones a la Superintendencia de Notaría y Registro sobre la inspección, vigilancia y control y sobre el concurso y demás, ¿sí? En materia de curadores urbanos, que no son poca cosa esas funciones. Traigo la 3 y la 4. Con los amigos de la Supernotaría hemos debatido este tema muchas veces. La 3 y la 4.
Esta ley 1796 se expidió cuando no existía aún el Código General Disciplinario y por tanto no se hablaba no teníamos esa visión de debido proceso que se tiene ahora en materia disciplinaria, en donde aquel que instruye, que investiga, no puede ser el mismo que juzga, ¿ya? Entonces hoy en día hablamos de división de roles y por eso todas las entidades del Estado han tenido que reorganizarse para que ya la función disciplinaria no esté a cargo solo de un funcionario de una oficina, ¿sí? Desde el principio hasta el fin, incluyendo la investigación, la formulación del cargo, el juzgamiento, el fallo, ¿sí? Sino que debe dividirse y todas las entidades se organizaron, incluida la supernotariado. Entonces, es cierto que esta ley 1796 se profirió cuando ese criterio de división de roles no existía y la acción disciplinaria se adelantaba por un solo funcionario. Pero ahorita haremos la precisión. Vean el numeral 3 y 4 de ese artículo 20. Dice, en cualquier momento, de manera oficiosa o a petición de las entidades de control, una de las funciones de la Superintendencia de Notaría y Registro es adelantar los procesos disciplinarios a los curadores urbanos, otra vez, a través de la Superintendencia delegada para curadores urbanos, según lo dispuesto en la presente ley. No nos quedemos con el argumento que di antes, que ya vimos es flojo el argumento que expuse, sí. Entendamos a través de la superintendencia delegada para curadores urbanos o la oficina que tenga a cargo esa función, ¿sí? Con la convalidación que hizo el Consejo de Estado. Entonces, adelantar los procesos disciplinarios de los curadores urbanos a través de la superintendencia delegada para curadores, entiéndase hoy en día el grupo interno transitorio de trabajo para el control y vigilancia de los curadores urbanos. Pero es adelantar los procesos disciplinarios, numeral 3. Y ahora el numeral 4, imponer sanciones a los curadores urbanos, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría, En primera instancia, por la Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos, entiéndase hoy en día, grupo transitorio de control interno transitorio para el control y vigilancia de los curadores urbanos, ¿ya? Entonces, fíjense que hay dos funciones. O sea, esta norma, aquí el legislador como que fue brujo, porque dijo, a pesar de que fue expedida con anterioridad al Código General Disciplinario, habló de dos cosas que podrían ser para ese momento lo mismo, pero hizo la distinción entre adelantar el proceso e imponer la sanción. Uno con buen criterio, diría, siendo un poquito sensato, diría, el numeral 3 hace referencia a la instrucción. Adelantar los procesos disciplinarios a los curadores urbanos a través de la superintendencia delegada para curadores urbanos, ¿cierto? Pero el cuarto es imponer sanciones a los curadores urbanos en primera instancia por la superintendencia delegada para curadores urbanos. Y entonces el problema está en la organización que tiene ahorita, en la división de funciones que tiene la supernotariado. ¿Por qué? Porque actualmente el grupo interno transitorio de trabajo para el control y vigilancia de los curadores urbanos, que está adscrito a la superintendencia delegada para la protección, restitución y formalización de tierras, la superintendencia de notaría y registro, tiene a cargo la instrucción únicamente. Únicamente porque debe ser solo una de las dos, pero tiene a cargo la instrucción. Cuando lo correcto debió haber sido darle el juzgamiento. ¿Y por qué? El juzgamiento lo tiene la Oficina de Control Interno Disciplinario. Pero ¿por qué debió haber sido lo correcto darle el juzgamiento a ese grupo? Porque si ustedes se fijan, al darle el juzgamiento al grupo de control y vigilancia de los curadores urbanos, se cumplía con los dos estándares, con el numeral 3 y el numeral 4. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese grupo que viene a hacer las veces de superintendencia delegada para curadores urbanos estaría adelantando los procesos disciplinarios a los curadores urbanos, solo que en fase de juzgamiento, pero los estaría adelantando, ¿cierto? Y se cumpliría también con el 4, porque estaría imponiendo las sanciones a los curadores urbanos. Y la norma dice que es a través de esa superintendencia delegada para curadores urbanos. Entiéndase otra vez el grupo transitorio que existe hoy en día, ¿sí? De esa manera, pero poniéndolo del modo en que lo pusieron, entonces la Oficina de Control Interno Disciplinario está haciendo o está a cargo de esta función, la cuarta. ¿Cómo puede ser si
el legislador dijo que esa sanción debía ser impuesta por la Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos. Otra vez, entiendas el grupo transitorio que existe hoy en día. Pues hay un concepto por ahí que todos ya vimos, donde dice, no, hay una derogatoria. Hay una derogatoria ahí, si se quiere, tácita, porque como no había salido el Código General Disciplinario en ese momento, en que fue expedida la ley 1796, cuando aparece el Código General Disciplinario, pues deroga estos criterios. Ya, los deroga. Esto ya no debe tenerse en cuenta. Y el concepto es de alguien que fue procurador y entre otras cosas firmó la sanción del doctor Petro eh, cuando era alcalde. Pero bueno, no quiere decir, o sea, excelente jurista y lo sigo mucho, pero es que se nos olvidó entonces que esa derogatoria opera cuando las dos normas son irreconciliables, cuando no hay manera de que subsistan las dos. Pero en este caso, pues, señores, si era posible, era tan sencillo como dejarle el juzgamiento a el grupo interno que tiene a cargo las funciones de la delegada para curadores urbanos. Pero bueno, los estoy aburriendo con este tema. Esto da para mucho, esto puede tener, puede resonar en los procesos disciplinarios, puede resonar en las demandas administrativas, sí o no, etcétera. Puede ir más allá o quedarse aquí según la suerte que corran estas palabras. Pero bueno, hay, para ir cerrando, porque se acabó el tiempo, para ir cerrando, hay problemas por doquier en el régimen disciplinario del curador urbano. Aquí lo que vimos fue lo administrativo, cómo lo estamos aplicando. Pero hay problemas de fondo, hay problemas del régimen que hay que corregir, ¿sí? Para ahí sí poder decir que hay un régimen disciplinario especial del curador urbano. O sea, tenemos que pensar en un régimen previsto para esa figura. Hay que pensar en eso. Uno de esos problemas está en el principio de legalidad, ¿sí? Que se manifiesta en la tipicidad, como sabemos, pero ese principio de legalidad que de por sí está en el derecho disciplinario bien, ¿cómo decirlo? No sé si debatido todavía. Hay autores, otra vez con los autores, que dicen que en el derecho disciplinario no hacen falta los tipos, que basta con decir que será reprochable aquella conducta que afecta el deber sustancial, el deber funcional de manera sustancial y ya listo, quédese con eso. Que para qué meterse con temas de tipicidad si se requiere una remisión normativa tan difícil en muchos casos. Ese es el caso del curador urbano. Ese es el caso del curador urbano. Porque el curador urbano, ¿cómo hace para saber cuáles son las conductas que le van a ser reprochadas en materia disciplinaria? Él no va a la 1796 y a la 1952 Código General Disciplinario y ya con eso le bastó. No, ahí hay unos enunciados que son muy amplios, muy generales y en donde cabe cualquier cosa. O sea, vean, un curador urbano podría ser, ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, destituido, obviamente si eso se encontrara ilícito sustancialmente, podría ser el caso, ¿sí? Por no responder una petición, no un derecho de petición como llamamos nosotros, ¿no? Por no responder una petición. Por no responder una petición podría ser destituido e inhabilitado, sí, pero ¿cómo hace el curador urbano para, para prever que eso podría acarrearle una sanción de tal magnitud? Si no está escrito en la norma así de claro, ¿sí? No es solo el caso del curador urbano, sabemos que esto pasa en, en materia disciplinaria en términos generales, ¿sí? Por eso el tema de los tipos abiertos, que si eso, y el debate, que si eso es parte de la tipicidad o de la culpabilidad, pero en todo caso la posibilidad de hacer remisiones normativas para completar el tipo, ¿sí? Entonces he propuesto yo, esto también es una aspiración mía, que tal vez nunca suceda, pero una tipicidad sustantiva, ¿sí? Debería existir en el derecho disciplinario una tipicidad sustantiva entendida como una tipicidad existente de verdad, ¿sí? Y es una posibilidad real, cierta y sencilla, como lo escribo aquí, de conocer cuáles son las conductas previstas como faltas. ¿Cómo es posible que yo tenga que hacer una gimnasia jurídica, y más cuando el curador urbano, en la mayoría de los casos, no es abogado, ¿sí?
que hacer una gimnasia jurídica para determinar si esto que voy a hacer podría ser o no falta disciplinaria, o si está previsto o no como una conducta reprochable, ¿sí? El punto es ese, que la tipicidad se dice que existe, que es una manifestación del principio de legalidad, pero a la hora de ver está muy difuminada, ¿sí? Ya les he dicho, en la materia disciplinaria, en el derecho disciplinario, en términos generales, pero mucho más en un régimen disciplinario como el del curador urbano, porque es que no alcanzamos a prever y en este momento a imaginar todas las normas que debe tener un pobre curador urbano en la cabeza al momento de estudiar, tramitar y expedir una licencia urbanística. O sea, ahí hay unos problemas de legalidad enormes que justifican, ¿sí?, una reforma de eso que se ha denominado régimen disciplinario del curador, el régimen especial del curador urbano. Debe hacerse una reforma para que se cumpla un poquito más con ese principio de legalidad, que para que exista una tipicidad más sustantiva, es decir, que exista realmente una tipicidad con la que entendía esta como la descripción previa que hace el legislador de las conductas, ¿sí? Y para que el curador la pueda conocer de manera real, cierta y sencilla, ¿sí? Porque no es fácil. Sí es difícil para el operador disciplinario cuando se sienta a proyectar el pliego de cargos y cómo le construyó el tipo y qué norma. Fácil, entonces empiezo a googlear y a mirar y alguien me bota el dato, una resolución del distrito, en el caso de los de Bogotá, de por allá del año 70 o del año 80, que decía que las edificaciones debían tener en cuenta tales cosas o cumplir con tales criterios. Oigan, el curador urbano probablemente ni conocía ni tenía la manera de conocerla, ¿sí? Ese requisito para la construcción, y uno se da cuenta como operador disciplinario cuando está proyectando el cargo, pero eso raya o se aleja más bien de ese principio de legalidad. Y aquí, en temas de proporcionalidad, vean lo grave en donde aterrizamos mucho de lo que hemos dicho, vean lo grave. Hoy el Código General Disciplinario, que trajo esto a la letra de lo que era la Ley 734 del 2002, en el régimen de particulares establece unas sanciones. ¿Sí? Hay un régimen de sanciones para particulares que ejercen funciones públicas previstas en el Código General Disciplinario que se le aplica a los curadores urbanos. Claro, ya lo vimos. Están en el artículo 73. Vean, los particulares destinatarios de la ley disciplinaria estarán sometidos a las siguientes sanciones principales. Ojo, el primero dice, la primera forma de sanción, multa de 10 a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho y concurrentemente inhabilidad para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este de 1 a 20 años. Cuando la conducta disciplinable implique detrimento del patrimonio público, la sanción patrimonial será igual al doble del detrimento patrimonial sufrido por el Estado. Diría un curador urbano, no, pues por mal que me vaya, multa de 100 salarios mínimos y la inhabilidad, ¿cierto? Son las cuentas que uno encuentra hacia el curador urbano o el defensor del curador urbano. Pero es que el último inciso del artículo 73 dice, cuando la prestación del servicio sea permanente, y ya vimos que esa que ejerce el curador urbano es de manera permanente, a pesar de ser un cargo de periodo, y la vinculación provenga del nombramiento oficial, que ya vimos que si no hay nombramiento oficial, pues no hay curador urbano, la sanción será, vean, de destitución e inhabilidad de 1 a 20 años. Oigan, ¿cómo puede ser si se diera el caso que podría resultar en el derecho disciplinario todo pasa? Bueno, por no comunicarle a un vecino, ¿sí? No hacer las debidas notificaciones en el trámite, destitución e inhabilidad de 1 a 20 años. Caramba, pues sí, sustancialmente ilícito, desconoció los principios del artículo 209 constitucional, se apartó de su deber funcional, la conducta resulta a todas luces reprochable y procede entonces la imposición de la sanción, que en todo caso será destitución e inhabilidad de 1 a 20 años. Oiga, y si la falta
es gravísima, cometida con dolo, ¿qué sanción le aplico? Y si la falta es gravísima, con culpa gravísima, ¿qué sanción le aplico? También inhabilidad de 1 a 20 años. Y si la falta es grave, porque hay una falta grave para los curadores urbanos, que es la de no comunicarle a las oficinas al ente territorial sobre la expedición de los actos administrativos, eso es falta grave. Y si es falta grave, entonces también destitución e inhabilidad de 1 a 20 años. Y si fuere grave, culposa, también destitución e inhabilidad de 1 a 20 años, pues sí, porque no hay más. Y es lo que hay que aplicarle al curador urbano. Y es lo que le aplica a la supernotariado y tiene que hacerlo porque es lo que la norma dispone y no hay otra opción. Entonces habrán unos criterios muy subjetivos. Dirá la supernotariado o la procuraduría, que si es la que lo está investigando y juzgando, dirá, no, 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 pues no le puedo aplicar lo mismo, entonces mejor juguemos con la inhabilidad, pero en todo caso, destitución. Si es una gravísima, entonces mejor metámosle de 1 a 10 ahí, graduémosla, sí, pero si es una gravísima dolosa, entonces metámosle de 10 a 20. O sea, vean, no hay criterios ciertos para dar por acreditado en un proceso disciplinario contra un curador urbano ese principio de proporcionalidad. Es la realidad. Apenas es esto, amigos míos, una muestra de, primero, el régimen, ¿cómo decirlo? Yo no quiero decir injusto, pero el régimen injusto con el que se disciplinan a los curadores urbanos y la enorme tarea y difícil tarea que tiene la Superintendencia de Notaría y Registro y la Procuraduría cuando le corresponde, cuando asume el poder preferente, o sea, la difícil tarea de disciplinar a un curador urbano con esta norma, con esto que se ha denominado régimen especial para el curador urbano, régimen disciplinario especial del curador urbano. O sea, vean, es un régimen impreciso de retazos, bueno, que a veces desconoce los principios y no es porque la supernotariado quiera o la procuraduría quiera, porque la autoridad disciplinaria quiera, sino porque la ley no le da más herramientas y porque la ley no está pensada para esa figura. Entonces yo creo, amigos míos, que hemos terminado